Hola eruditos, hoy hablaremos sobre los enlaces químicos. Bienvenidos. ¿Qué tipo de enlace químico tiene la molécula de agua? A. Iónico. B. Covalente polar. C. Metálico. Con la información que veremos hoy, seguro contestarás esta pregunta sin ningún problema. Recuerda que enlazar es unir o juntar una cosa con otra. ¿Estás listo para que el conocimiento se enlace a tu cerebro? Comparte el video con tus conocidos y si eres nuevo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que conozcas los próximos videos. Mi nombre es Adrián Ramírez y esto es Eruditos, Educación para Todos. ¡Comenzamos! Los átomos son geniales porque la mayoría de ellos no se encuentran solos. Por el contrario, interactúan para buscar su estabilidad en todo momento. Esto se logra cuando el orbital de valencia está lleno de electrones o cuando tiene 8 electrones de valencia. A esta regla se le conoce como regla del octeto. Si los átomos no tienen esta composición, 8 electrones de valencia, desearán, a como dé lugar, conseguirla mediante enlaces químicos. Pero, ¿qué es un enlace químico? Es la fuerza de atracción que mantiene unido a los átomos para lograr su estabilidad, generando partículas como moléculas, radicales o iones. Cuando estos átomos se enlazan, pueden transferir, compartir o intercambiar electrones. Existen 3 tipos de enlaces químicos: iónicos, donde se transfieren electrones; covalente, donde se comparten electrones; y metálicos, donde se intercambian electrones. Enlaces iónicos. Como ejemplo tenemos la sal común, llamado también cloruro de sodio. La sal de mesa es un compuesto formado por cationes, iones con carga positiva, enlazados a iones con carga negativa, llamados aniones. Es decir, la sal es un compuesto formado por enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se presentan normalmente entre un metal, grupos 1 y 2 de la tabla periódica, y un no metal, pertenecientes a los grupos 16 y 17. Características de los compuestos iónicos. Entre las principales características tenemos: resultan de la unión entre metales y no metales, no forma moléculas verdaderas. Déjame te explico. Existen como un agregado de aniones, iones negativos, y cationes, iones positivos. Todo esto forma una red llamada red iónica. Los metales ceden electrones formando cationes. Los no metales aceptan electrones formando aniones. Esto sucede porque el átomo que cedió electrones se queda con mayor carga positiva, debido a que la cantidad de protones es mayor a la cantidad de electrones que le quedaron después de la transferencia. Por otra parte, el otro átomo ganó más electrones, quedando cargado con más electrones que tienen carga negativa, y por lo tanto, al tener más electrones, está cargado negativamente y es por eso que se convierte en un anión. Propiedades de los compuestos iónicos. Se encuentran formando redes cristalinas, por lo que son sólidos a temperatura ambiente. En disolución, su conductividad es alta. Su dureza es bastante grande, por tanto, tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Son solubles en solventes polares, como el agua.
¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al principio? Toma nota. Enlace covalente. Este modelo, establecido por el químico estadounidense Lewis, propone que cuando la diferencia de electronegatividad de dos átomos al unirse no es muy grande, no ocurre una transferencia de electrones, sino que los electrones son compartidos entre los átomos en cuestión. Déjame te explico. Este tipo de uniones se presentan cuando se combinan átomos de elementos no metálicos. Átomos de elementos no metálicos, los dos. Por ejemplo, para las moléculas de Cl2 y O2, las estructuras de Lewis quedarían así. Puedes pausar el video. El tipo de fuerza que mantiene unidas a estas clases de moléculas es poderosa. Sin embargo, la atracción entre moléculas de este tipo es débil, lo que genera que los puntos de ebullición y de fusión sean bajos. La covalencia pura se efectúa si los átomos tienen la misma electronegatividad. Los átomos pueden enlazarse por compartir un electrón, llamado valencia simple, dos electrones llamados covalencia doble o tres electrones llamado covalencia triple. Las propiedades de los compuestos con enlace covalente son: se presentan en cualquier estado de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Son malos conductores del calor y la electricidad. Tienen puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos. Son solubles en solventes no polares, como por ejemplo el benceno, tetracloruro de carbono, etc. E insolubles en solventes polares, como el agua. Algunas sustancias presentan estructuras cristalinas, como es el caso del carbono en el diamante, y de los átomos de silicio. Los átomos comparten no solo un par de electrones, sino que cada uno puede compartir hasta 4 electrones con diferentes átomos. Veamos este ejemplo. Puedes pausar el video. Enlace covalente polar y no polar. Este tipo de enlace se presenta cuando los átomos que se unen son del mismo elemento. Si los átomos se comparten de forma equitativa, el enlace recibe el nombre de enlace covalente no polar. En este caso, los electrones de enlace, por tener el mismo valor de electronegatividad, provocan que ninguno genere más carga que otro, como sucede en los compuestos iónicos. Pero si existe una pequeña diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen, se produce un enlace denominado covalente polar, en el cual los electrones no se comparten de la misma forma, ya que el elemento más electronegativo jala hacia sí con más fuerza a los electrones del enlace, provocando que la carga no se construya uniformemente sobre la molécula. Esto ocasiona que se formen polos con cargas parciales, una negativa y una positiva. Como ejemplo, podemos mencionar la molécula del cloruro de hidrógeno. Tomando como criterio la diferencia de electronegatividad de la molécula, se puede establecer el tipo de enlace. Si la diferencia de E es mayor de 1.7, el enlace será iónico. Si la diferencia de E es menor de 1.7 y mayor de 0, el enlace será polar.
Y si la diferencia de E es igual a 0, el enlace será no polar. Recordemos que los enlaces covalentes se dan cuando se unen elementos no metálicos. Recuérdalo, comparten electrones. Recuerda, comparten electrones. Recuérdalo, comparten electrones. Elemento no metal y elemento no metal. Déjame te explico. La molécula de agua es un ejemplo de enlace covalente polar. Polar. Esto se debe a que los átomos se comparten. Sin embargo, la electronegatividad es mayor de uno de los dos elementos que se unen. Recordemos que la fórmula del agua es H2O. Esto quiere decir que se compone de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, el oxígeno tiene mayor electronegatividad y por lo tanto genera una pequeña fuerza de atracción y entonces esto provoca que el enlace covalente sea polar. Enlaces metálicos. En cuanto a los enlaces metálicos, solo daré una pequeña pincelada. Si quieres que realice otro video donde profundice del tema, con gusto lo haré. Menciónalo en los comentarios. El enlace entre átomos metálicos es complicado de explicar, con lo que nos conformaremos con una teoría sencilla, llamada el mar de electrones. Los metales están compuestos por cationes, que están compactados. Estos iones con cargas positivas están rodeados por un mar de electrones móviles. Cuando un electrón abandona un átomo, otro electrón llega del átomo contiguo y ocupa su lugar. Es decir, existe intercambio de electrones entre los átomos, formando este mar de electrones. Los metales tienen maleabilidad, son brillantes y son excelentes conductores de electricidad. Recordemos que cuando se unen átomos de elementos metálicos con otros átomos de elementos metálicos, nos dan enlaces metálicos. Como ejemplo tenemos ese carrito. Este está hecho de metal. Todo es un ejemplo de enlace metálico. Los enlaces covalentes se dan cuando átomos de elementos no metálicos se unen a átomos de elementos no metálicos. Estos se dividen en no polar y polar. Es decir, no metálico y no metálico se dan enlaces covalentes. Cuando los enlaces covalentes sean del mismo elemento como el oxígeno molecular, serán enlaces covalentes no polares. Y si son de diferentes elementos como el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno, serán polares. Recuerden, polares, porque tiene diferentes elementos. Metálico y metálico, enlaces metálicos. Así que, ¿te acuerdas de la primera pregunta? Ya la respondimos. Espero hayas tomado notas. Finalmente, cuando se unen átomos de elementos metálicos con no metálicos, se hacen enlaces iónicos. Te lo repito. Cuando se unen átomos de elementos metálicos con átomos de elementos no metálicos, se hace mediante enlaces iónicos.
Esto fue Eruditos, educación para todos. Soy Adrián Ramírez, esto es Eruditos. Nos vemos en el próximo video educativo. Si te gustó, suscríbete y comparte. Coméntame qué temas quisieras aprender, quisieras conocer, para que los próximos videos lo tome en cuenta. Aprovecha que somos pocos y puedo leer todos los comentarios. Nunca dejes de aprender. Hasta la próxima. Nos vemos. Por favor, suscríbete a mi canal y los que ya se suscribieron, muchísimas gracias. Cada vez somos más. Hasta el próximo video educativo. Suscríbete y mira este video.